El primer ministro japonés Shinzo Abe anunció su dimisión al cargo por motivos de salud. En 2007, el político también tuvo que renunciar por una colitis ulcerosa crónica. Abe no precisó en la rueda de prensa la fecha en la que abandonará el gobierno. Finalizó la Convención Nacional Republicana en Estados Unidos. El presidente Donald Trump centró su discurso en ataques a Joe Biden y lo llamó el destructor de la grandeza estadounidense. Posteriormente aceptó la nominación a la presidencia, mientras que afuera de la Casa Blanca se realizaba una protesta antigubernamental. Y seguimos con nuestra serie de los adolescentes durante esta pandemia de coronavirus. Hoy nos vamos hasta Argentina, donde conoceremos la historia de Lucía. Ella nos cuenta cómo la pandemia le coartó las experiencias de su último año de secundaria, algo que los adolescentes esperan con muchas ansias. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo con la renuncia del primer ministro japonés Shinzo Abe por razones de salud, lo que abre un periodo de consultas que terminará en las próximas semanas con la elección de su sustituto. Abe, de 65 años, señaló que la colitis ulcerosa crónica que le obligó a dimitir en su primer mandato lo está afectando nuevamente y el tratamiento que debe recibir exige una revisión continua y vigilada. El mandatario no precisó cuándo dejará el cargo ni tampoco quién será su sucesor. Veamos el informe que ha preparado Matías Arraez. El pueblo japonés tuvo este viernes un déjà vu. Shinzo Abe renuncia por segunda vez a su cargo de primer ministro. A sus 65 años, el mandatario nipón explicó que estaba sufriendo un retorno de su antigua enfermedad crónica, que ya le había obligado a renunciar en 2007, un año después de haber sido elegido por primera vez. Dadas mis enfermedades y mis tratamientos y mi imperfecto estado de salud, no puedo permitir que estas condiciones comprometan mis decisiones políticas o mis resultados. Ahora que no puedo cumplir con el mandato y la confianza de la gente, he decidido dejar el cargo de primer ministro. De vuelta en el cargo desde hace casi 8 años, Abe apareció visiblemente conmovido. El primer ministro también dijo que estaba profundamente apenado con el pueblo japonés por haber dejado su puesto un año antes de lo previsto y en medio de la crisis del coronavirus. Estoy sorprendido, parecía muy cansado, pero no pensé que renunciaría. Desearía que pudiera trabajar más duro y quedarse como primer ministro un poco más. El mandatario se negó este viernes a expresar públicamente su preferencia por un sucesor, diciendo que todas las personas cuyos nombres circulan son personas muy capaces. Hasta que se designe el próximo primer ministro japonés, Abe aseguró que se mantendrá firme en el cargo. Y de Japón nos vamos a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump pronunció anoche su discurso final en la Convención Nacional del Partido Republicano, en el que atacó al candidato demócrata Joe Biden, afirmando que no es el salvador del alma de Estados Unidos, sino el destructor. Y prometió que en su segundo mandato creará más empleos que nunca. Para hablar de lo que ocurrió anoche, tanto dentro y afuera de la Casa Blanca, quiero saludar en este momento a nuestra corresponsal en Washington, D.C., Diana Castañeda. Diana, muy buen día. Buen día, pues básicamente el presidente Donald Trump se mostró en esta cerca de una hora que duró su discurso como el único líder que puede restaurar el orden en la nación después de muchas protestas que hemos visto durante todo este año en búsqueda de justicia racial que reclaman cientos de ciudadanos, pero también organizaciones que defienden los derechos civiles. Y fueron estas mismas protestas las que se registraron enfrente de la Casa Blanca justo cuando el mandatario daba su discurso en el ala sur, en los jardines exteriores. La gente, los manifestantes gritaban Pence y Trump fuera ya, y sin justicia no hay paz. Estas son otras manifestaciones que también se esperan se registren el día de hoy, pero el mandatario también se mostró en su discurso como el único que puede llevar a un crecimiento económico sostenido en los Estados Unidos, con su propuesta de crear 10 millones de trabajos en 10 meses. El tema también más esperado era el manejo que iba a dar sobre
sobre la pandemia. Y el mandatario decidió no hablar de cifras de, por ejemplo, los 20 millones de personas que se encuentran sin empleo, más de 170.000 personas que han perdido la vida durante la pandemia, y se centró en prometer una vacuna para final de año y para que todo vuelva a la normalidad en 2021 con reaperturas de escuelas y de negocios. También, junto a su mensaje del discurso, se podía ver cómo los cerca de 1.500 asistentes que fueron a la Casa Blanca rompieron las normas del Distrito de Colombia, ya que no se podían registrar aglomeraciones de más de 50 personas. Sí. Y finalmente el mandatario habló en términos acerca de su contrincante, críticas hacia Joe Biden, asegurando que si no, Estados Unidos enfrentaría socialismo, anarquía, comunismo, lo que contrasta con las expresiones que vimos por parte de la Convención Demócrata, como por ejemplo racismo en los Estados Unidos, al igual que temor y miedo. Así que los dos, digamos, partidos apelaron más al miedo de los votantes, y veremos finalmente en noviembre 3 en las urnas cuál de estos dos mensajes llegó a los votantes. Diana, gracias por la información. Seguimos en Estados Unidos. Ahora quiero saludar a Vanessa Porras, analista política y directora del Center for Global Progress. Señora Porras, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Con la culminación de estas dos convenciones, tanto la republicana como la demócrata, en su opinión, ¿cuál fue la más acertada y cuál de las dos tuvo más receptividad por parte de los estadounidenses? Creo que la convención republicana pues se dedicó a resaltar lo peligroso que ha sido o lo peligroso que ha sido el socialismo, por ejemplo, en Latinoamérica, lo peligroso que sería para Estados Unidos llegar a tener esto implantado en su país. Hablaron de lo grave, por ejemplo, que sería para ellos tener un presidente como Biden, que está apoyado por personas como Ilhan Omar, como Bernie Sanders, como Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, quienes siguen insistiendo en no juzgar y en ver con buena cara el socialismo, por ejemplo, en Venezuela, y que no tildan a Nicolás Maduro como un dictador, que es realmente lo que es. Resulta llamativo el desenlace que ha tenido esta convención republicana, que concluyó anoche con el discurso del presidente Trump, y quien hizo un repaso de los logros de su administración. Habló del manejo de la crisis del COVID y de los peligros ante la posibilidad pues, de que Joe Biden tome esta presidencia. Habló también de poder traer las tropas a casa, de mejorar el sistema educativo, de reforzar las leyes migratorias, de evitar a toda costa la entrada de inmigrantes ilegales. Creo que lo importante sería que los Estados Unidos realmente retomen el sendero de la libertad que han marcado los padres fundadores de este país. Sí. Que es un camino de libertades económicas, de libre mercado, de libertades individuales, y empezar a reducir el tamaño del Estado, cosa que no ha pasado durante esta administración, que más bien ha aumentado en gasto público, en déficit y en deuda. Señora Porras, ¿qué podemos ver de ahora en adelante en las campañas políticas de cara a estas elecciones de noviembre? Pues vamos a ver una pelea bastante reñida. Vemos, por ejemplo, como en estados como el estado de Florida, en donde generalmente Trump siempre lleva la delantera, pues tenemos que está encabezando las encuestas Biden, pero también creo que no podemos creer en los sondeos de las encuestas. En las elecciones pasadas, por ejemplo, iba ganando Hillary Clinton en este estado, y gracias a los resultados de los colegios electorales, pues vimos que el ganador terminó siendo Trump. Señora Porras, gracias por la información y por estar aquí con nosotros en France 24. Y nosotros también continuamos haciéndole seguimiento a las protestas en Wisconsin luego de que la policía baleara a Jacob Blake. Los manifestantes se reunieron anoche en el lugar donde se encuentran los organismos gubernamentales, y la policía local colocó cordones para bloquearlos. Las autoridades de Kenosha adelantaron el toque de queda a las 19 horas y cerraron algunas carreteras principales al área urbana en un intento por evitar que estos manifestantes ingresaran a la ciudad y que los locales también salieran a las calles. Sin embargo, no se respetó este decreto. Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que las imágenes del tiroteo de Jacob Blake en Wisconsin parecían mostrar que el oficial de policía había usado fuerza excesiva, que probablemente era de naturaleza discriminatoria. Eso lo dijo la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a pesar que las cifras diarias de contagio siguen altas en Colombia, su capital Bogotá puso fin este jueves a la medida del confinamiento estricto. La alcaldía tomó esta decisión porque considera que el nivel de contagio está disminuyendo. Las restricciones también se relajarán en todo el país a partir del próximo 1 de septiembre. El informe es de Lionel Pucegui. En esta zona central de la capital colombiana, la vida parece haber vuelto a la normalidad. Después de 5 meses de confinamiento estricto, los bogotanos están autorizados a salir libremente a la calle y los comercios han podido retomar sus actividades. Tenemos más movilidad y más posibilidad de trabajar porque es que el comercio estaba absolutamente quieto, perdido. Entonces ya podemos trabajar un poco más. Un tercio de los más de 570.000 contagios del país han sido en Bogotá. La alcaldesa Claudia López anunció la flexibilización de las medidas tras una disminución del número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. En las últimas semanas, varios gremios pidieron la reapertura de la economía a pesar del miedo. Hoy he visto el día con mucha gente, mucho tráfico de carros y mucha gente como si la situación estuviera normal, cuando realmente la pandemia sigue, pero de todas maneras pues uno trata de estar aislado de las demás personas, conservar la distancia y pues tenemos que salir como sea, llevarle el pan de cada día a la casa, a pesar de la situación que está tan dura, tan difícil. Con el aumento del número de personas en la calle, el temor de nuevos contagios sigue presente en la mente de muchas personas. Es bastante irresponsable porque hay muchísima gente y en este momento todos estamos expuestos. Mira, yo traigo 2 tapabocas y sin embargo realizamos el cambio, pero hay gente que lo utiliza aquí, entonces en realidad estamos bastante expuestos. Aunque seamos unas personas de 25, estemos en un rango de edad que en este momento que seamos jóvenes, no quiere decir que no tengamos, digamos, como no estemos expuestos para el contagio. En Colombia, la siguiente fase de apertura está prevista para el próximo 1 de septiembre, con el fin de las restricciones de desplazamiento en todo el país. La Unión Europea ultima sanciones contra altos cargos de Belarus por considerar que se cometió fraude electoral. La nueva ronda de sanciones podría incluir al presidente Alexander Lukashenko y la tramitación de estas medidas llevará todavía al menos una semana. La Unión Europea está de acuerdo en imponer sanciones hasta una veintena de altos funcionarios bielorrusos como sospechosos del fraude electoral y por también la represión a los manifestantes. Ayer fueron detenidas unas 180 personas en unas nuevas protestas, incluidos más de 20 periodistas. Y seguimos con nuestra serie de informes grabados y narrados por adolescentes durante esta pandemia. Hoy conoceremos la historia de Lucía Tuero, de 17 años, desde Argentina. Ella nos cuenta cómo la pandemia le coartó las experiencias de su último año de secundaria, algo que los adolescentes esperan con ansias durante años. Un reportaje grabado por Lucía bajo la coordinación de nuestro corresponsal Natalio Cosoy. En marzo de este año empecé mi último año en secundaria. Fuimos la primera semana al colegio y después se decretó la cuarentena obligatoria, así que desde ese momento hasta ahora toda la cursada fue virtual. Fue un cambio enorme porque todo el mundo espera durante toda la secundaria el último año con un montón de expectativas y tuvimos que adaptarnos y aceptar que no nos iba a tocar vivir lo mismo ni de la misma forma. Uno tiene que ser muy consciente y estar muy agradecido de en qué posición le tocó vivir todo esto. Por suerte en mi familia conservaron sus trabajos. Creo que esas cosas que antes capaz pasaban desapercibidas o no les dábamos el valor que de verdad se merecen, hoy nos damos cuenta cuánto las extrañamos. Y cosas súper básicas como ir a una plaza y tomar algo, o juntarme en una casa, o salir a hacer cualquier cosa. Yo creo que eso es una de las cosas que más extraña, poder hacer lo que te gusta con gente que querés. Lo primero que creo que es muy importante decirles es que yo durante la cuarentena estoy haciendo varias actividades, hago canto, teatro y trapecio. Ahora estoy haciendo un ejercicio de asomar la cara a la ventana para como llenarme de energía. En este video traté de mostrar una de las facetas que adquirimos estando en cuarentena. Este video surgió a partir de mis clases de teatro. Obviamente hay días que son más alegres, hay días que son más tristes, con menos energía, con menos ganas de hacer cosas. En un día normal podría hablar con personas que quiero durante 3 horas seguidas sin aburrirme, y hoy por hoy al estar todo el día en mi casa o sin hacer cosas diferentes,
siento que no hay tantos temas de conversaciones o no hay tanto para contar. Lo primero que quiero hacer una vez que termine esto es ver a toda la gente que quiero, que extraño un montón. Quiero ir al cine, quiero ir al teatro, quiero salir. Tengo un montón de cosas que quiero hacer cuando termine. Hasta aquí la informativa en France 24. Continúen con nosotros.